desarrollo de reformas y su implementación en los siguientes campos. Son campos muy importantes y me permito llamarlos. Primero es el Basel III. Segundo, la reforma de los mercados de derivativos que se encuentran. Shalom para todos los hermanos que a esta hora están siguiendo la transmisión por medio de este canal, Canal de la Verdad, Canal de la Vida, en Justin TV. El Ministerio Internacional Verdad de Vida les da bendiciones desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, a todos los países. Todos los hermanos que están entrando a las transmisiones por medio de las redes sociales, y a los hermanos que en vivo no pueden conectarse, pero que luego estarán viendo en nuestros canales los videos que llegan para que los hermanos los puedan analizar también en lo posterior. Bien, hermanos, para el tema de esta semana, continuamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 10. Para esta ocasión ya aparece un personaje muy conocido de todos nosotros, como es Cornelio. Estaremos analizando el tema de Cornelio, por cuanto existe dentro de las doctrinas religiosas varios conceptos, pero que apuntan a un mismo sentido con respecto a la conversión de este personaje, de Cornelio. Y una de las cosas que se dice por esta conversión es que no es necesaria la ley, como traducen a la Torá, para que una persona pueda ser aceptado, o para que una persona no se lo vea como inmundo ante los ojos de el Creador, de nuestro Padre amado Yahweh. Pero eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Quién era Cornelio? ¿Cuál era su condición? ¿Y por qué Yahweh acepta, o por qué Yahweh se agrada de este varón? Entonces, para eso, primero recordemos que en el capítulo 9, que habíamos visto la semana pasada, en los últimos versos ya aparece Kefa, y vemos a Kefa, por ejemplo, en el último verso del capítulo 9, que dice que él llegó a Jope, y que luego de predicar en Jope muchos creyeron en él. Muchos creyeron pues en Yehoshua, ¿verdad? En el maestro, por la palabra de Kefa. Y Kefa se quedó hospedado ahí en Jope, en la casa de un varón que también se llamaba Simón. Recordemos que Kefa, pues su nombre es Simón, pero que Yehoshua le puso por sobrenombre Kefa. Y él vivía en la casa de otro Kefa que era un curtidor, ¿verdad? Él era un curtidor. Bien, entonces ya para el capítulo de hoy, que corresponde a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 10, leamos desde el versículo número 1. Dice: había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada La Italiana. Era devoto y respetuoso de Yahweh con toda su familia. Hacía muchas obras de caridad para el pueblo y oraba regularmente a Yahweh. Entonces, lo primero que vamos a analizar acá, hermanos, es a este personaje, a Cornelio. Dice que era un varón piadoso. Entonces, es necesario, como traduce las Biblias que vienen del griego, y pues también las Biblias, por ejemplo, la Peshita, que aunque es aramea, cuando la traducen al español, también utilizan la palabra piadoso. Entonces vayamos a ver qué significa piadoso. Si tomamos del griego, que es el más común, porque se usa en la Reina Valera, si tomamos del griego encontramos la palabra griega eusebes, para decir piadoso. También significa obediente, significa reverente también. Entonces, esta palabra eusebes es la que aparece aquí en la Reina Valera para llamar a Cornelio piadoso. Pero, hermanos, este piadoso, fíjense ustedes dónde lo vamos a encontrar también.
Este piadoso aparece como título porque si lo comprimen en la palabra pío, aparecen los títulos de los papas. Luego de que vieron esta historia de Cornelio, que era un varón piadoso, como lo tradujeron, entonces todos estos papas, que fueron 12 que llevaron este título, se pusieron antes de su nombre, o antes del nombre que tomaban para ostentar esa dignidad. 12 de ellos se pusieron Pío, pero sin tomar en cuenta algo que es muy esencial que nosotros sí lo sepamos, hermano. Porque siendo piadoso, o dándole una connotación de piadoso, sería un hombre bueno. Entonces estos papas, optando el título de Pío, aparecían delante de los que sí sabían qué significaba Pío, como personas buenas, justas, ¿verdad? Por eso adoptaron estos 12 papas el título de Pío, para decir que eran buenos. Lo contrario de Pío, ¿verdad? Su antónimo sería, es impío. Porque mientras que Pío es bueno, es justo, entonces el impío es el malo, es el perverso. Pero nosotros vamos a incurrir, vamos a investigar en la misma escritura a ver de qué se trata, por qué le dicen piadoso. Entonces para eso, hermano, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, vamos a adelantarnos un poco, capítulo 22, versículo 12, porque Shaul nos trae ayuda para reconocer qué significa piadoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 12. Entonces un tal Hananyá, hombre piadoso, traduce la Reina Valera también, este Hananyá es Ananías en la Reina Valera, un tal Ananías o Hananyá, hombre piadoso conforme a la Torá. Entonces aquí ya vamos entendiendo que realmente era un piadoso según la verdad de Shaul, de Pablo, no de las traducciones. El problema, hermano, que siempre vamos a tener son las traducciones. Conforme las traducciones nos han metido engaños y mentiras por medio de las religiones. Entonces los papas adoptaron, siendo idólatras, siendo transgresores de la Torá, siendo abominables delante de Yahweh, estos papas adoptan el título de Pío, que es una contradicción de piadoso. Si ven cómo es la manipulación del idioma. Por ahí habíamos escuchado en un video a 3 farsantes que uno de ellos, haciéndose el sabio porque fue un sacerdote de la orden de los jesuitas, que se creen los sabios, instruidos, que realmente sabiduría no tienen porque si no, no estuvieran torciendo la verdad, decía que no tiene nada que ver el idioma, pero se los demuestro que sí tiene que ver, porque al decirse que son piadosos, con el simple hecho de aparentar ser buenos, se creen con la autoridad de recibir la bendición de Yahweh, y eso es falso. Shaul nos dice, por ejemplo, de Ananías, que era un varón piadoso, porque caminaba y vivía conforme a la Torá. Entonces, los papas, ninguno ha vivido conforme a la Torá, por lo tanto, jamás han sido piadosos en el pensamiento de la verdad escrita, de la verdad de la Torá, de la verdad de Yahweh, del creador de los cielos, de la tierra y de la vida. Ninguno ha vivido bajo esa verdad, porque no han tenido la Torá en sus manos para abrazarla y hacer conforme a su voluntad. Entonces, fíjense lo importante, hermanos, de tener la respuesta en la misma escritura. Shaul nos ilustra acá, que es un varón piadoso, dice en Hechos 22:12, dice que Ananías era un hombre piadoso conforme a la Torá. Entonces, una persona que viva conforme a la Torá se le puede llamar piadoso. Dice que tenía buen testimonio de todos los yahuditas que moraban allí. Eso es otro argumento. Tenía buen testimonio delante de los que tenían Torá y que creían que la Torá era lo fundamental en la vida de un creyente. Ahora vayamos
a leer al mismo Kefa en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Kefa o segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos. Kefa escribe esto después de lo que ocurrió con Cornelio. Por eso él escribe de esta manera. Dice, Yahweh sabe rescatar o salva ¿a quiénes, hermanos? A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos según Shaul? Los que viven conforme a la Torah. Entonces, ¿quiénes van a recibir salvación? Van a recibir salvación los que vivan conforme a la Torah. Esos son piadosos. Ahora, también se le dice que era un hombre temeroso. Eso también se dice de Cornelio, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Yahweh. Temeroso en griego es la palabra poveo. Significa temeroso, obediente o reverente. Es decir, era un ser obediente, obediente a Yahweh. En ese sentido, la palabra obediente o temeroso la encontramos en Mateo 10:28. Mateo 10:28, Yeshua dice de la siguiente manera: no teman, aquí aparece la palabra poveo, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, o no pueden matarle la vida. Más bien, témanle, aquí usa otra vez la palabra poveo, al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma. Entonces, ahí encontramos esta palabra para temeroso. Hay que temerle al que tiene el poder verdadero de destruir aún la vida eterna. Entonces, este hombre Cornelio era temeroso de aquel que tenía el poder absoluto de dar o de quitar vida. Era un hombre temeroso, era un hombre poveo, temeroso de Yahweh. Y temeroso de Yahweh es una persona que hace la voluntad de Yahweh, y la voluntad de Yahweh, hermano, está prescrita en la Torah. Entonces, hasta ese momento, Cornelio era un hombre temeroso de Yahweh y era piadoso porque vivía conforme a la Torah. Ese es el currículum de Cornelio. Ahora bien, veamos ante quién se presenta ese currículum. Regresemos a Hechos 10. Ahora leamos el versículo número 3. Hechos 10, versículo número 3 dice: como a la hora novena, vio claramente en visión a un mensajero de Yahweh. Este es Cornelio, ¿verdad? Estamos hablando de Cornelio. Dice que en Hechos 10:3, que Cornelio a la hora novena vio claramente en visión a un mensajero de Yahweh. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no habremos escuchado este Cornelio? Seguramente hasta los que no han leído Biblia en algún momento escucharon hablar que existía un Cornelio en la Escritura, que a pesar de ser un extranjero fue convertido. Pero no es que Yahweh mira y va en busca de aquel que no abraza la Torah o que no tiene corazón para los Yahweh, no. Es un perfil el que le vamos a presentar de este varón. Hechos 10:3 dice: como a la hora novena, vio claramente en la visión a un mensajero de Yahweh que entró a donde él estaba y le dijo: Cornelio. Él se le quedó mirando fijamente y lleno de miedo le preguntó: ¿qué es, maestro? Y él le dijo: tus oraciones, es decir, sus tefilá, sus oraciones, y sus obras de caridad han subido como memorial delante de Yahweh. Sus obras. Las obras, cuando habla de obras, hermano, habla de las obras hechas conforme a la Torah. Y vamos a ver por qué decimos que son conforme a la Torah. Pues la caridad de la que habla era
que Cornelio tenía misericordia, que Cornelio compartía, Cornelio amaba a su prójimo, a pesar de ser un hombre extranjero. Capítulo número 5. Así que envía ahora unos hombres a Yafo. Yafo es Jope. Envía unos hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa, o Pedro, como lo conocen los que leen la Reina Valera. Versículo número 6. Él está hospedado con un tal Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Acá paremos un poco, ya vemos que Cornelio tiene una visión, que ve a un ángel, a un mensajero de Yahweh, que se le dice que sus obras y sus oraciones han subido a la presencia misma de Yahweh. Ya habíamos visto que se trataba de un hombre que abrazaba la Torá, un hombre que buscaba con el corazón de Yahweh, con todo su corazón. Pero ¿quién era este Cornelio? También es importante. Primero, era un soldado de la guarnición o de la compañía romana. Hay historiadores que dicen que él era asignado a Cesarea. Pero lo que sí sabemos que, como le decían el centurión, era un capitán, porque los capitanes eran los que eran comandantes de una centuria, es decir, de una escuadrón de 100 hombres. Eso es un centurión, un capitán encargado de una escuadra de 100 hombres. Y una persona que mandaba, por ejemplo, a 6 centurias, que eran 600 soldados, ¿verdad? Ese era un cohorte. Y el que tenía alrededor de 10 cohortes, es decir, 6.000 hombres, ese era ya un oficial encargado de una legión. Pero él era un centurión, es decir, encargado de 100 hombres, era un capitán, era un oficial de un buen rango. Un capitán era un oficial ya de rango y reconocido. Este hombre extranjero que estaba entre el ejército que estaba ocupando territorio de Jerusalén, el territorio del pueblo judío, este hombre buscaba con todo su corazón y este hombre observaba Torá. Y no solo él, sino su familia y varios soldados de su confianza. Así que ellos, no es un hombre cualquiera, no era un hombre común. Claro, no era un hombre que salió de por ahí, que los predicadores utilizan. Mire, aquí está Cornelio. En algún momento un hermano me preguntó, bueno, ¿y quién es ese Cornelio? O sea, no sé cuál fue, digamos, el argumento de la pregunta, pero entiendo que como para que le aclare, o como para que yo me aclare a mí mismo, que si un extranjero puede recibir pues al Espíritu Santo, ¿por qué no cualquiera? Pero si nosotros vamos al análisis, nos vamos a dar cuenta de una cosa importantísima, que Cornelio abraza la ciudadanía israelita al momento que toma Torá para sí. Porque Torá es dada al pueblo de Israel. Eso es específico. Eso es específico en lo que dice en Deuteronomio Moshe. Moshe dice, porque Yahweh bajó con sus millares de ángeles y le dio la Torá al pueblo de Jacob. Claro, sí. Sí, en las sinagogas de aquel tiempo, desde antes de Yeshua mismo, había un espacio en las bancas traseras que las ocupaban los piadosos, los cuales los piadosos eran como Cornelio, que eran extranjeros, pero que sí se habían sometido al pacto de la circuncisión y que ellos guardaban Torá. Claro, eso lo vemos, siempre estamos viendo que en las sinagogas, no en el templo, pero en las sinagogas, sí entraban extranjeros, pero que estaban observando conforme, sobre todo observando sus tradiciones, de pronto más que la Torá, sus tradiciones. Y esto es importante por lo que vamos a leer y vamos a observar acá. Es importantísimo, porque así como el pueblo judío observaba Torá y observaba tradiciones,
De la misma manera lo hacían quienes entraban al conocimiento de la Torá, también abrazaban las tradiciones. Y por eso va a suceder algo específico que el mismo Pedro no lo entendía, pero luego lo entiende. Entonces vayamos al versículo número 7, estamos en Hechos 10, versículo número 7, dice: cuando se fue el mensajero que le hablaba, llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto y a un soldado que era devoto. Mire, dice que llamó a sus sirvientes, pero que también con ellos llama a un soldado. Cuando se fue, dice en el versículo 7, cuando se fue el mensajero que le hablaba, llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto de aquello que estaba a su servicio continuamente. Versículo 8. Y después de contarle todo, los envió a Jope. Versículo 9. Al otro día, mientras ellos proseguían su camino y se acercaban a la ciudad, Simón Kefa subió a la azotea a adorar. Entonces, Cornelio envió a personas para que tomen contacto con Pedro en Jope. Mientras, dice que Pedro, en el versículo número 9, al otro día, mientras ellos estaban en camino y mientras se acercaban a la ciudad, dice que Pedro subió a la azotea a orar, cerca de las 12 del día, versículo 10. En eso le dio hambre y quiso comer algo, pero mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis a Pedro, versículo 11, y vio el cielo abierto y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande que suspendida de sus 4 puntas bajaba a la tierra. Aquí mire, hermanos, que es una importancia saber qué fue lo que vio Pedro. No fue una pantalla de televisión como muchos imaginan o como muchos lo creen porque se lo transmitieron así. Que a Pedro de repente le pareció fue una pantalla como de cine y entonces ahí vio una película. Dice que era una sábana tomada de sus 4 puntas, eso es un talit, tomado de los 4 sixiot, o un manto, como traduce la Reina Valera. Entonces, tomado de los 4 sixiot, y esto es, pues, la forma real como acá se narra de cómo vio Pedro la visión. En esta posición de esta sábana o de este manto tomado de las 4 puntas, de los 4 sixiot, dice que Pedro vio lo siguiente, versículo 12. En él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Verso 13. Entonces una voz le dijo: levántate, Simón Kefa, mata y come. Pero Kefa o Pedro le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Acá primero observemos algo. Se le muestra a Pedro en aquel manto o en aquel talit, en aquella sábana, animales inmundos, dice. Pero Pedro le dice: yo nunca he comido aquello, porque Pedro se mantenía cumpliendo la Torá, sobre todo lo que dice en Vallicrá, en Levítico capítulo número 11, donde regula los animales que se deben comer. Aquí ya había pasado bastante tiempo de la muerte de Yeshua. Esto prueba que Yeshua nunca suprimió la Torá y nunca dijo que pueden comer cualquier cosa. Porque Kefa, acá, cuando había pasado ya varios años de la muerte de Yeshua, él seguía comiendo conforme lo estipula la Torá, conforme dice la ley de Moisés, en el capítulo 11 de Levítico. Seguía comiendo comida limpia, animales limpios, puros, por la palabra de Yahweh. No comía cerdo. Pero él escucha que la voz le dice: Kefa o Pedro, como se traduce, levántate y come. Y eso lo dejó lleno de extenuación a Pedro, ¿verdad? Kefa no podía entender por qué se le decía que coma si no se debe comer
según la palabra de Yahweh, no se debe comer animales inmundos, y la palabra de Yahweh es inquebrantable, nadie la puede cambiar, eso no se puede borrar, eso ya está escrito está, y así se queda hasta el final, y hay que obedecerlo, y Pedro lo sabía, por eso estaba extenuado, pero lo que sí Pedro estaba seguro que no le hablaba de comida, porque él sabía que la palabra de Yahweh no se la puede violentar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos al versículo número 15. Y le dijo de nuevo la voz: lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Por esto muchos dicen que ya se puede comer cerdo y se puede comer cualquier tipo de animal, porque supuestamente Yahweh lo ha limpiado. Pero sucede, hermanos, que de esto no se trata la visión, y el mismo Pedro lo va a aclarar. Con esto han engañado y le han dicho a todo el mundo que se contamine en su alimento, porque supuestamente ya todo está limpio, pero eso es falso, porque nunca Yahweh va a dar un mandamiento y luego entender que se equivocó y lo va a cambiar, por ser él es perfecto, no es hombre. Pero Pedro aclara que no se trata de alimento. Versículo 16. Esto se repitió 3 veces y enseguida subió el receptáculo hacia el cielo. Versículo 17. Mientras Kefa se encontraba muy perplejo sobre lo que pudiera significar la visión que había tenido, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón, que estaba frente a las puertas. Estaba muy confundido, estaba alterado por lo que significaba la visión, porque le era duro de creer que se trataba de alimento, por cuanto él sabía que eso no se podía mover, porque ya Yeshua había dicho que ni una sola letra iba a cambiar de la Torá. Versículo 18. Llamaron y preguntaron si Simón, el que tenía por sobrenombre Kefa, estaba hospedado allí. Verso 19. Mientras Simón Kefa pensaba en la visión, el Ruat, el Espíritu, le dijo: mira, 3 hombres te buscan, así que levántate y vete con ellos sin vacilación, porque yo los he enviado. Verso 21. Entonces Kefa, o Pedro, bajó a donde estaban los hombres y dijo: miren, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la razón por la que ustedes han venido? Verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, aquí le va a dar el currículum de este Cornelio. Dice en el verso 22, Cornelio, el oficial militar, un hombre justo, y justo solamente es el que cumple Torá. Lo dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos, en el versículo 13, que solo el que cumple la Torá, Yahweh lo considera justo. Acá dice, ellos dijeron: Cornelio, el oficial militar, un hombre justo, respetuoso de Yahweh y que tiene buen testimonio de parte de la nación de los yahuditas, de los llamados judíos. Sí, hermano, para que un extranjero en aquella época goce de buen testimonio delante de los judíos, era porque esa persona aceptaba la Torá y aceptaba sus tradiciones. Ahí, solamente ahí, iba a poder tener un buen testimonio. Es decir, un cristiano jamás va a gozar de buen testimonio delante de los judíos. Eso téngalo por seguro. Exacto, más bien, nos repudian aún a nosotros, que no somos cristianos, porque dicen que los cristianos no cumplen Torá, ni guardan Torá, ni conocen Torá. Entonces, fíjese usted qué buen testimonio va a tener un extranjero ante un judío cuando no guarda la Torá. Entonces, un cristiano nunca tuvo buen testimonio delante de un judío. Y acá dice que este Cornelio tenía buen testimonio ante la nacionalidad judía, ante la nación de Judá. ¿Por qué? Porque él observaba Torá. Claro, también sus legalismos y tradiciones, y ya vamos a entender por qué lo digo. En el versículo número 22 entonces dijeron ellos: el Cornelio es un oficial militar, un hombre justo, respetuoso de Yahweh, que tiene buen testimonio por parte de toda la nación de los judíos. Dice, tuvo respuesta de Yahweh por medio de un mensajero santo.
encargándole que te hiciera ir a su casa para escuchar lo que tú dijeras. Es muy importante esto que dice este versículo 22, ¿verdad? Versículo 23. Dice que Simón Kefa o Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al otro día se levantó y se puso en camino con ellos y con cierto hermano y con varios hermanos de Jope que lo acompañaron. Al día siguiente llegaron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Verso 25. Cuando Simón Kefa iba entrando, Cornelio le salió al encuentro, se echó a sus pies y le rindió homenaje. Pero Simón Kefa o Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo también soy un simple hombre. Cornelio le fue a rendir homenaje y él le dijo: no lo hagas porque yo soy hombre. Hoy en día no vemos eso. Hoy en día vemos que los grandes y famosos, llamados entre comillas predicadores, apóstoles, les encanta que le hagan homenaje y que los declaren como seres especiales. Pero fíjense lo que hace Pedro. Pedro le dice que no lo haga porque él es un simple hombre. Versículo número 27. Dice: conversando con él, entró en la casa y encontró a muchas personas reunidas. Y le dijo: ustedes saben, leamos lo que dice este versículo 28 que también tiene muchísima importancia. Y le dijo: ustedes saben que a un judío le está prohibido juntarse, al menos acercarse a alguno que sea de otra nación. Pero Yahweh, aquí está la respuesta de la visión, por eso pónganle en atención y subrayen en sus Biblias este versículo 28, para que cuando alguien le diga que en la visión de Pedro se ve que Yahweh o que Jehová o que Dios, como dicen por ahí otras personas, quitó o cambió o limpió los alimentos, usted vaya al versículo 28 de este capítulo 10 de Hechos. Veamos lo que dice en el verso 28. Y les dijo: ustedes saben que para un judío le está prohibido juntarse, siquiera acercarse a alguno de otra nación. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar contaminado o inmundo. Esa fue la visión. Que Yahweh le mostró que no los llame inmundo porque Él ya los ha limpiado. ¿Cómo los ha limpiado, hermanos? Pues con su palabra, porque Cornelio y su familia estaban abrazando la palabra de Yahweh, que era la Torá. Entonces entendió Pedro la visión cuando vio que ellos eran personas que estaban practicando Torá. Entonces la visión era no llamarlos inmundo a ellos, a quienes se los veía como simiente de animal. Versículo 29. Por eso también vine sin oponerme, por tanto me llamaron. Ahora quiero saber, aquí hay otro detalle. Pedro entiende la visión. Pedro se da cuenta que la visión era no llamar animales, es decir, a una persona inmunda, a una persona extranjera o a cualquier persona, llamarlo inmundo o simiente de animal, mientras que Yahweh ya lo limpia por medio de su palabra. No, claro. Acá está hablando claro que él es un cumplidor de Torá, no de 5 normas noádicas, como dicen por ahí, que como es extranjero, entonces entra en una sinagoga, pero solo cumpla las leyes noádicas, no cumpla Torá porque usted no es del pueblo, no. Claro, entonces acá vamos a ver algo importantísimo, precisamente de eso. Pedro dice que en el versículo 29, yo no entiendo para qué me han hecho llamar, no lo entiendo para qué. Porque los veía que ya estaban cumpliendo Torá, los veían que eran personas que abrazaban ya lo que Yahweh había establecido para el pueblo. Y se dio cuenta que la visión
que el Rúa le daba era con respecto de que ellos ya no se los podía llamar inmundos. Pero luego entiende el por qué tiene que Pedro estar con ellos. Como estaban asimilados al judaísmo, estaban llenos también de legalismo, al igual que el pueblo. Entonces era necesario que este varón Kefa les hablara de la verdad de Yahoshua, porque sin esa verdad ellos no iban a alcanzar salvación. Y ese era el fin de Yahweh, extenderle la salvación hacia ellos. Entonces el versículo número 29 dice: por eso también vine sin oponerme, por tanto que me han llamado. Ahora, quiero saber por qué razón me han mandado a llamar. Versículo 30. Cornelio entonces le dijo: hace 4 días yo estaba rogando en mi casa a esta misma hora, y a las 12 del día, cuando de repente se me presentó un hombre con ropas resplandecientes y me dijo: Cornelio, Yahweh ha escuchado tu oración y ha recordado tus obras de caridad. Así que envía a alguien a Jope a llamar a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor, cerca del mar. Por eso te mandé a buscar enseguida. Y tú has tenido la amabilidad de venir ahora. Y aquí estamos todos reunidos, presentes delante de Elohim, para oír lo que Yahweh te ha encargado decirnos. Ahí en ese momento Pedro comprende. Cuando este varón le dice todo lo que aconteció y que lo que él tiene que decirle es una misión que Yahweh le dio, entonces Pedro comprende de qué se trata, por qué era necesario su presencia. Versículo 34. Simón Kefa entonces tomó la palabra y dijo: en verdad yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en cada nación el que lo respete, no cualquiera, hermanos, no es una persona que diga: bueno, pues yo sé que Dios es bueno, y a mí lo que me han dicho que si a Cornelio lo transformó, a mí me transforma. No, hermano. Una persona que tenga obras, como dice el mismo Santiago y el mismo Kefa, obras, pero obras de la Torah, obras de Yahweh. Repito, verso 34. Simón Kefa entonces tomó la palabra y dijo: en verdad, yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en cada nación al que lo respeta. Hermanos, para respetar primero hay que saber a quién se va a respetar. Para respetar hay que saber que se llama Yahweh. Entonces ahí yo puedo decir: yo respeto a Yahweh porque considero que Yahweh es el creador de los cielos y la tierra. Pero si yo digo: yo creo que un Jehová es el creador de los cielos y la tierra, no lo estoy respetando porque ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé quién es. Entonces en ese sentido hay que estar muy claro. Aunque unos dicen que no importa el nombre ni el idioma, pero yo considero que sí, porque Joel lo dice, capítulo 28. Solo el capítulo 2, versículo 28. El que invocare el nombre de Yahweh, ese es el que va a alcanzar salvación. Y Kefa lo está diciendo, el que lo respete. Repito, el versículo 34 de Hechos 10. Simón Kefa entonces tomó la palabra y dijo: en verdad, yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en cada nación al que lo respete y obre rectamente, ese es de su agrado. Aquí es específico, hermano. Aquí no es de decir lo que uno quiere, ni tampoco creer en lo que por ahí un farsante diga. Porque por allá le dicen que no importa nada, pero acá Pedro es específico en decir que Yahweh va a salvar de cada nación, pero al que lo respete y al que obre rectamente, ese va a ser de su agrado. No son todos. Y para decir que se lo respete hay que conocerlo. Y para decir que se obra rectamente hay que andar en Torah, porque solo los que andan en Torah andan en rectitud de la palabra de Yahweh. Entonces esto es importantísimo, porque es específico, hermano. Eso, si usted toma en cuenta estos versos, para cuando tenga que enseñarle a alguien que todavía vive en el error, le va a servir muchísimo. Lo específico
que es Pedro en decir que Yahweh no tiene acepción de personas. En todas las naciones va a sacar personas, pero ¿quiénes? Quienes lo respeten y obren rectamente. Versículo 36. Dice, Él envió su mensaje a los hijos de Israel, proclamando la buena noticia de paz por medio de Yahoshua al-Mashiach, que es amo de todo. Verso 37. Ustedes conocen lo que se divulgó por los judíos, empezando desde Galilea, después que Yohanan predicó la inmersión. Verso 38. Dice, me refiero a Yahoshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con el espíritu de santidad y con poder, y anduvo haciendo bienes por todas partes, curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Acá yo quiero parar un momento. Ya vimos que Cornelio era un hombre que guardaba Torá, que era cumplidor de la Torá, que era un hombre fiel a Yahweh, que hacía obras que tienen que ver con amar al prójimo, ¿verdad? Obras de caridad. Bien, Kefa le comienza a predicar porque ellos estaban en el legalismo. Pues no es que ellos solo conocían las obras y prácticas del judaísmo, sobre todo de los fariseos, que era lo que abundaba. Era necesario, según Pedro ya lo percibió, que le predique a Yehoshua, ¿verdad? Y en su predicación de Yehoshua dice que este Yehoshua recibió poder de Yahweh para sanar a aquellos que habían sido oprimidos por el acusador. Y aquí yo me quiero detener un momento porque me llamó la atención aquello de que Yahweh de que Yeshua vino a sanar a aquellos que estaban oprimidos por el acusador. Y recuerdo lo que aconteció con Job. Para nosotros entender aquello de que Yeshua vino para salvarnos de ese acusador, veamos lo que ocurrió con Job, que no tuvo a este mediador o a este abogado delante de Yahweh. Y la importancia es que nosotros sí lo tengamos, hermanos, el día de hoy. Job capítulo 1 versículo número 6. Job capítulo 1 versículo número 6 dice, un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh. Mire quiénes son los hijos de Elohim. A veces nosotros cometemos un error y decimos, bueno, nos tenemos que considerar hijos de Elohim, por supuesto, pero para el entendimiento de la escritura tenemos que saber que somos creación de Yahweh. Pero hijos de Elohim son aquellos, en este caso espíritus, ángeles, de los que también Satán forma parte, porque fue hecho por Yahweh. En algún momento vamos a necesitar esto, porque en el libro de Génesis dice que los hijos de Yahweh tomaron a las hijas de los hombres como mujer. Entonces podríamos entender que se trata de unos hijos varones con los hijos de otros hombres. No, los hijos de Elohim que tomaron para sí mujeres entre los hombres son estos hijos, son espíritus o estos ángeles. En ese caso serían los ángeles caídos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero en algún momento vamos a tener que recordar esto que les estoy diciendo hoy. Acá dice en Job 1:6, los hijos de Elohim, aquí está hablando de ángeles, los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh y Satán vino junto con ellos. Versículo 7, Yahweh le dijo a Satán, ¿dónde has estado? Satán le respondió a Yahweh, he estado volteando por toda la tierra, ¿verdad? O estaba rodeando la tierra. Versículo 8, Yahweh le dijo a Satán, ¿has notado a mi siervo Job, que no hay nadie como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto que respeta a Elohim? Aquí está el recto y el que respeta a Elohim. Entonces, ¿cómo considera Yahweh a un hombre que respeta a Elohim y que es recto? Al que cumple con su palabra, hermano. Y su palabra está plasmada en la Torá. Entonces aquellos que le dicen que la ley ya no va porque estamos en la gracia, se acabó la gracia, téngalo por hecho y créalo fielmente que no está en el agrado del Creador, del que creó su vida. No está en el agrado de él. Eso sería muy bueno transmitirle a aquellas personas que están aún en el error.
Mire quién es agradable a Yahweh, el que actúa rectamente. Y la única forma de saber la rectitud es conocer la Torá. Versículo número 8. Yahweh le dijo a Satán: ¿has notado a mi siervo Job, que no hay nadie como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto, que respeta a Elohim, que se aparta del mal? Versículo 9. El Satán le respondió a Yahweh: ¿acaso no tiene Job una buena razón para servirle a Elohim? Verso 10. Porque tú le has cercado alrededor. Es decir, le ha puesto una cerca de protección. Eso es lo que quiere decir. Dice, le ha cercado a él, a su alrededor, y a su familia, y todo lo que tiene. Has bendecido su esfuerzo, de modo que sus propiedades se esparcen por el país. Versículo 11. Pero ponle la mano a todo lo que tiene, y ciertamente te va a blasfemar en tu cara. Versículo número 12. Yahweh le respondió a Satán: mira, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no le pongas una mano a él. Y el Satán salió de la presencia de Yahweh. Todo lo que tenía, todos sus bienes, dice que estaban en el poder de Satán. Todo lo tienes ahí. Porque Satán le dijo a Yehoshua que los bienes y las riquezas de este mundo le pertenecen a él, ¿verdad? Usted lo puede leer en Lucas 4. Entonces Job nos ha ayudado primeramente a saber que el agradable a Yahweh es el que es recto delante de su presencia, y para ser recto hay que hacer su voluntad. Y su voluntad, hermanos, está en la Torá. Es su palabra. Y vemos que Satán entra a acusar, entra con esa mala intención de oprimir. Acá Job no tenía un abogado como lo tenemos hoy, a Mashiach. No tenía acá quien lo defienda, ¿verdad? Por eso es necesario para nosotros Yeshua. ¿Y qué aconteció? Veamos que, bueno, si usted sigue la lectura, usted se va a dar cuenta que los hijos de Job murieron y que todos sus bienes le fueron quitados, que todo se destruyó, que todo le robaron y se quedó sin nada. Se quedó pobre y sin hijos, solo con su esposa. ¿Y qué aconteció? Veamos el versículo 21. Estamos en Job capítulo 1. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yo a veces, bueno, de pronto a todos nos ha ocurrido, porque todos tenemos que ser ejemplo de todo, ¿verdad? En algún momento nos ha ocurrido cosas que nos estremecen el alma, y nos sentimos los seres más débiles del mundo y los menos desposeídos. Pero fíjense lo que le ocurrió a Job, y miremos las palabras de Job, que tal vez entren a nuestro corazón y nos sirva de fortaleza para crecer en emut. Tremenda emut que tenía Job, que se convirtió en una gran emuná, en una gran fe. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Baruch Hashem Yahweh. Bendito el nombre de Yahweh, dice Job. Salí desnudo y me voy desnudo. Hermano, qué bueno sería que esta frase entre en el corazón de los predicadores. Claro, como tienen un corazón de piedra, con una coraza, difícilmente va a entrar estas palabras en sus corazones. Pero qué hermoso sería que estas palabras entren en sus corazones, ¿verdad? Para que ellos puedan entender que los bienes materiales no son todo en la vida, que no hay que ir engañando por ahí para obtener bienes materiales como hoy lo hace. Bien, vamos al vamos al capítulo número 2. Decía Job, le repito, Job 1:21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Este verso, hermanos, qué bueno sería poder difundirlo, ¿verdad? Decía, qué bueno sería, por ejemplo, que nosotros en nuestras redes sociales siempre ciertos detalles, ciertos versos, los podamos nosotros repartir, difundirlo. Por ejemplo, Job. Tremenda experiencia de Job. Era un hombre rico,
Satán fue y lo acusó delante de Yahweh. Y para probar la fidelidad, ¿qué pasó? Se quedó pobre. Satán lo dejó pobre. Satán lo dejó pobre. Quedó sin nada. Pero ¿qué dice este varón Job cuando se quedó sin nada? Cuando lo perdió todo. Cuando no tenía sustento ni trabajo. ¿Qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh me dio, Yahweh me quitó. Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre de Yahweh. Versículo 22. Por todo eso Job no pecó, ni le hizo reproche a Elohim, a nuestro Padre amado, ¿verdad? Entonces, importantísimo esos versos, hermano. Vamos al capítulo número 2 de este libro de Job. Capítulo número 2, versículo número 1. ¿Por qué hemos venido a Job, hermano? Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ciertamente, porque vemos que dice que Yehoshua vino a sanar de la opresión de Satán, del acusador. Y vemos cómo acusa a Job. Lo acusa hasta dejarlo en la miseria, hasta dejarlo totalmente en la indigencia. Job capítulo 2 versículo 1. Un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh. Estamos en Job capítulo 2 versículo 1. Un día los hijos de Elohim, recordemos que los hijos de Elohim son los ángeles, los espíritus. Un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh. El Satán vino junto con ellos para presentarse delante de Yahweh. Versículo 2. Yahweh le dijo a Satán, ¿dónde has estado? Satán le respondió a Yahweh, he estado volteando por toda la tierra, o he estado rodeando la tierra, dice la Reina Valera. Versículo 3. Yahweh le dijo a Satán, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto que respeta a Elohim y se aparta del mal. Todavía retiene su integridad. Miren lo que dice Elohim, lo que dice Yahweh a Satán. Job todavía retiene su integridad. Así que tú me has incitado contra él para destruirlo sin ninguna buena razón. Por eso es que Pedro dice, Yeshua vino para darnos sanidad o salvación de la opresión de nuestro acusador. Para eso vino Yeshua. Nosotros tenemos lo que no tenía Job, y sin embargo Job era un hombre muy férreo en su emuná, en su fe, delante de Yahweh. Por eso es que Yahweh dice que si se destruyera todo, 3 personas se salvarían, y entre ellos está Job. Eso es importante, hermano. Versículo número 4. El Satán le respondió a Yahweh, piel por piel. Mire cómo lo desafía. Él se mantiene todavía íntegro porque lo que perdió fue a sus hijos, murieron todos sus hijos, y perdió solo sus bienes. Pero tócale a él, tócale su piel, tócale su carne, ponle una enfermedad a ver si no blasfema contra ti. Versículo número 4. El Satán le respondió a Yahweh, piel por piel, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. Pero ponle una mano sobre sus huesos y su carne, y ciertamente te va a blasfemar en tu propia cara. Verso 6. Así que Yahweh le dijo a Satán, mira, él está en tu poder, porque es Yahweh el que permite ese poder que tiene Satán. Sabemos que sobre los bienes de esta tierra, sobre las riquezas de este mundo, Satán tiene el poder. Pero acá le dice, tienes poder sobre él, pero no le toques la vida. Versículo número 6. Así que Yahweh le dice a Satán, mira, él está en tu poder, solamente guarda su vida. Ahí vino una vez más Satán a hacer lo que suele hacer, ponernos dificultades, tropiezos, enfermedades, y luego por eso tuvo que venir Yeshua para él, nuestro sanador. Versículo número 7. El Satán salió de la presencia de Yahweh y le infligió a Job una severa inflamación desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Este tomaba un tiesto para rascarse mientras se sentaba en cenizas. Verso 9. Su esposa le dijo, todavía mantienes tu integridad, blasfema a tu Elohim y ya muérete.
Miren lo que le decía a la mujer, increíble, ¿no? Increíble. Aún que estaba sin hijos, porque todos murieron, perdió toda su riqueza. Como ya no tenía riqueza, seguramente la mujer decía, este ya no sirve para nada. Entonces, ya no tenía riqueza, ya no tenía hijos, pero no quería blasfemar contra su Elohim, contra su creador, contra Yahweh. Y ella le dice, ya blasfema contra él y ya muérete de una vez. Versículo 10. Pero él le dijo, hablas como hablaría cualquier mujer desvergonzada. Vamos a aceptar solamente lo bueno que Elohim nos haya dado y no vamos a aceptar acaso lo malo que nos traiga. Por todo eso Job no dijo nada pecaminoso. Mire la integridad. Mire cómo pensaba Job. Mire qué tamaño tenía su emuná, su fe hacia Yahweh. Eso es una verdadera fe, no la fe que nos cuentan desde los púlpitos cristianos. Eso no tienen idea de lo que significa la palabra emuná, que es traducida por fe. Piensan que fe es creer en algo. No, hermanos. Emuná es tener confianza, ser obediente. Eso es tener fe, es ser obediente. Y Job tenía confianza y tenía obediencia. Él no tenía lo que hoy nosotros tenemos. Nosotros tenemos a nuestros Yeshua, que es el intercesor, que es nuestro defensor, nuestro abogado ante los embates y las acusaciones de Satán. Job no contaba con esto, pero él demostró su integridad. Ahora sí, hermanos, regresemos a capítulo número 10, versículo 39. Ya vimos quién es íntegro, a quién es que Yahweh se agrada por su integridad, por su rectitud, porque guarda su palabra y su palabra es la Torá. Eso queda claro. Pero sobre todo que Satán es el que puede poner una enfermedad, una dificultad. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo hizo contra Job? Para que Job quebrante su emuná, su fe. Entonces, cuando usted tenga una dificultad, cuando usted tenga un problema, lo que Satán quiere es que usted quebrante su fe y que se aparte de Yahweh, que usted blasfeme contra Yahweh. Eso es lo que él quiere. Por eso él va a entrar a acusar, él va a entrar a pedirle permiso a Yahweh para poder ponerlo a prueba delante de Yahweh, a ver si es digno de la bendición de Yahweh. Job, a pesar de lo que le ocurrió, hermanos, que creo que a ninguno de nosotros nos ha ocurrido algo parecido, hemos tenido dificultades, pero no hemos llegado al extremo de lo que le ocurrió a Job. Por eso Job es un hombre especial, tanto así que dice que es un hombre recto, como lo dice en el libro de Ezequiel. Entonces volvamos a Hechos de los Apóstoles, ya con esto terminamos este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Vayamos al versículo 39. Pedro estaba dando su discurso ante la familia de Cornelio, ante la reunión que Cornelio tenía en su casa, y dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judá como en Jerusalén. A él lo mataron colgado de un tronco, pero Elohim lo resucitó al tercer día y hizo que apareciera. Entonces comienza a predicarles, a decirles y a enseñarles que Yehoshua era el que tenía que llevarlos a la salvación. Ciertamente él era un hombre justo, como dice, era un piadoso y era un hombre justo, abrazaba la Torá, pero también estaba con el legalismo que él había aprendido del pueblo judío. Por lo tanto, Yahweh vio necesario, por eso, por medio del Rúa, le hizo llegar a Pedro para que Pedro le hable de su Salvador. Porque la salvación no solo está en observar la Torá, sino en tener plena confianza en Yeshua como nuestro Salvador. Ese es el detalle principal que entendió Pedro, la razón de su presencia en ese lugar donde estaba Cornelio. Entonces no es solamente que una persona cualquiera puede recibir la bendición de la salvación por el simple hecho de anhelarla. Tiene que abrazar los pactos de Yahweh, tiene que ir a la Torá, tiene que ir a hacer la voluntad de Yahweh, y la voluntad de Yahweh, hermanos, está escrita. Adelante, hermano. Sí, ahorita estaba revisando en Hechos 15 y lo que tú dices, en verdad, se complementa cuando en el concilio de Jerusalén Santiago dice que Simón Kefa acaba de comentar con asombro cuando los gentiles, o sea, dicen la Reina Valera, pero es cuando
Esta gente que ya venía guardando Torah como los piadosos, reciben el Espíritu Santo. O sea, la sorpresa era que ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron inmersos en los pactos, en el pueblo. Ya se rompió, se derribó esa barrera intermedia que había entre las dos casas prácticamente, ¿no? Claro, claro, es que precisamente ese es algo que también tenemos que ir a profundizarlo, en el sentido de que tenemos que recordar, no vamos a precisar para quitar esa gran obra que se hizo acá con este varón, con Cornelio, digamos, haciendo referencia a que habría la posibilidad de que Cornelio sea parte de la oveja perdida de la casa de Israel, que fue esparcida por todo el mundo mucho tiempo antes de la venida de Yeshua y de esta predicación de Pedro. Pero ese sí es, digamos, un concepto de que la cera de Abraham, que no solo son los judíos, por cierto, porque no solo los judíos son simientes de Abraham, sino las 12 tribus fueron regadas por todo el mundo y esa simiente se esparció, aunque muchos dicen que se extinguieron, pero yo no lo creo, porque no se puede echar abajo la palabra de Yahweh diciendo que todos se extinguieron, eso es imposible. Esa simiente debe estar mezclada genéticamente por el mundo y pues de ahí va a haber quienes se han rescatado, como también habrán quienes no se han rescatado, porque no son todos, siempre solo son remanentes, ¿verdad? Son personas que quieran hacer la voluntad de Yahweh, personas que ya son escogidas según la propia voluntad de Yahweh y que estén ya escritas en su libro. Eso es algo que ni siquiera nosotros podemos percibir de qué se trata. Pero lo que sí es claro, en que Yahweh no, como dice la hermana acá que nos puso en la pizarra, no vuelve su rostro, es decir, no desvía su mirada hacia una persona cuando abraza la Torá. Si una persona no hace la voluntad de Yahweh, entonces esa persona sí, Yahweh le voltea el rostro, ¿verdad? Pero cuando él dirige la mirada hacia alguien, es cuando ese alguien tiene la predisposición de hacer su voluntad y Yahweh conoce los corazones. Aquí entonces ya viene un detalle muy importante de lo que dice el hermano que acaba de leer en Hechos 15. Pedro, cuando se le advierte que va donde un varón piadoso, que él sí sabía porque le estaban hablando en un pensamiento que él sí lo entendía, una persona que entre el pueblo de Judá tenía buen testimonio, una persona que estaba cumpliendo Torah, con legalismo, pero estaba cumpliendo Torah, eso sí lo sabía, estaba claro. Y se dio cuenta cuando llegó donde ellos que no debía llamarlos inmundos porque ellos, aun siendo extranjeros, son capaces de abrazar los pactos de Yahweh. Lo que no le quedaba claro era para qué lo hicieron venir. Cuando Cornelio le dice la experiencia que tuvo, se da cuenta que el Ruach actuó ahí, entonces le va a hablar de Yeshua. ¿Para qué? Porque se supone que Yeshua vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel y Yeshua vino a traer salvación. Entonces, para que entre al plan de salvación, él le da testimonio de Yeshua. Y aquí ocurre algo importante que lo hizo reflexionar a Kefa. ¿Qué ocurre? Que ellos luego de la predicación, luego de su exposición, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y algo importante. Versículo 39 dice: somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judá como en Jerusalén. Dice, verso 44, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano. No a todo el pueblo. Aquí sí es importantísimo, que no fue a todos, sino a los que Yahweh había escogido. De antemano, dice. Versículo 42. Él nos ha mandado a proclamar al pueblo y a testificar que Él es aquel que Elohim ha puesto por juez de vivos y de muertos. Versículo 43. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que en Él crea va a recibir perdón de sus pecados en su nombre. Acá es algo importante también, hermano, porque Pedro le dice a Cornelio, ¿usted cree que Cornelio después comenzó a pedirle a Yahweh en el nombre de Jesús? No. No, porque Cornelio no conoció el nombre de Jesús, porque Kefa le dijo que el único nombre en el que tiene que haber intercesión para salvación es Yahoshua. Entonces Cornelio no conoció a ningún Jesús. Así que mal pueden los cristianos decir
que el primer convertido en este caso fue Cornelio, siendo Cornelio cristiano. Cornelio nunca fue cristiano, eso es falso. Entonces eso es un mal entendimiento de la conversión de Cornelio. Versículo 44. Mientras Simón Kefa todavía hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad bajó sobre ellos. Ahí es donde entiende Kefa, Pedro, la importancia de la predicación, hermanos, a todos. Porque cuando una persona ya está en Torá, en este caso, en aquella época, que lo único que se conocía era Torá, que si alguien quería adherirse al pueblo, lo que iban a hacer era a creer en las enseñanzas de sus maestros, de sus rabinos, de los fariseos, de los saduceos y de otros maestros de la Torá, conforme a su legalismo, pero iban a entrar a la práctica de la Torá, aunque sea llena de legalismo. Acá está la importancia de que aún esas personas, como Cornelio, que estaban mirando, observando Torá, debían de saber de Yehoshua, para que ellos puedan alcanzar la bendición del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Versículo 45. Versículo 44. Mientras Simón Kefa todavía hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad bajó sobre todos los que oían el mensaje. Verso 45. Y los creyentes que habían venido con él, que eran de los circuncisos, es decir, estos sí eran judíos, eran circuncisos, quedaron asombrados porque el don del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo se derramó también sobre los goim. Se quedaron asombrados, para ellos era algo inusual. Ellos nunca pensaban, nunca estaba en su cabeza creer o pensar que sobre un extranjero, sobre un goim, iba a caer el Espíritu de Santidad. Esto se debe a que en ese tiempo pensaban que los extranjeros podían guardar la Torá como animalitos, porque ellos no iban a ser partícipes de la salvación, o sea, solo iban a estar en orden conforme a la Torá en la vida. Pero el ver el Ruach les dio ya el entendimiento de que ellos iban ya a la salvación igual que todo el pueblo. Sí, claro. Ese precisamente fue lo que ellos entendieron y se dieron cuenta. Que ellos no eran los únicos escogidos en exclusividad para alcanzar el reino que les vino a predicar Yeshua. No era exclusividad de los judíos. Eso lo acabaron de entender en ese momento. No era el plan de salvación solamente para los judíos. Por eso es que Shaul, Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, dice que lo que le ocurrió a ese pueblo es el endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los goín entren al plan de salvación. Ellos entendieron por lo que el mismo Rúa mostró en la casa de Cornelio. Versículo 47. Entonces Kefa preguntó: ¿acaso puede alguien negarles el agua de la inmersión a estos que han recibido el Espíritu de Santidad igual que a nosotros? Y mandó que lo sumergieran en el nombre de Yeshua HaMashiach. Luego le rogaron que se quedaran algunos días con ellos. Entonces eso es importantísimo, hermano. Importante es lo que ocurrió. Y fíjense que en esta ocasión, por segunda vez, comenzaron a hablar en otros idiomas, porque no solamente fue el día de Pentecostés, el día de Shavuot, de Hechos 2. Acá también comenzaron a hablar en otras lenguas, según dice el versículo número 46. Dice, pues los oían hablar en otros idiomas y glorificaban a Elohim. Entonces Cornelio y la familia de Cornelio y los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, cuando recibieron el Ruach, el Espíritu de Santidad, comenzaron a hablar en otros idiomas las maravillas de Elohim. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es para que se tiren al suelo, no es para que hablen palabras que nadie las entiende, no es para que digan que tienen poder, no. El Espíritu Santo viene para que entendamos las maravillas de Yahweh, para que entendamos su verdad. Ese es el verdadero bautismo. ¿Cómo lo traducen? El bautismo con el Espíritu Santo. Bien, hermano, eso era lo que les traía el día de hoy. Hasta aquí llega el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles. La próxima semana vamos a estar con el capítulo número 11, pero que todo está relacionado a esta obra que hizo Yahweh
por medio de Pedro, por medio de la autoridad que le fue dado a Pedro, inclusive para que las personas puedan recibir el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, como propiamente se lo debería conocer. Enviamos bendiciones para todos ustedes, hermanos, los diferentes países, a todos los hermanos que semana a semana se están reuniendo, que están adheriéndose a este ministerio, y le enviamos bendiciones de todos los que hacemos esta Keilah acá en Guayaquil, Ecuador, la Keilah Emet Nefesh, en Ecuador, en el sur de América. Para todos ustedes, bendiciones, que tengan un feliz inicio de semana, y vamos a continuar, hermanos, con noticias que traemos desde un canal que comúnmente no sale al público, pues porque las grandes cadenas de este grupo Illuminati y masón que nos tienen cautivado, que quieren tener cautivado a la humanidad, pues no dejan salir este tipo de noticias, pero por medio de nuestros canales sí podemos tomar estas noticias y pasarlas a todos ustedes. Que Yahweh los bendiga, hermanos, que tengan un feliz inicio de semana, y que en todo momento el Ruach HaKodesh sea quien los esté guiando a la verdad. Bendiciones para todos ustedes, hermanos.